y cada martes nos acompaña aquí en Gamavisión Noticias, equipo de Sindemex Abogados. El día de hoy nos está acompañando Clemente Jiménez, quien forma parte de este equipo de Sindemex Abogados, y nos estará platicando sobre el tema de derecho de las víctimas en el proceso penal. ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal? Muy bien. Muchas gracias por compartir con todas y todos ustedes este espacio en el auditorio y a platicar un tema muy importante como lo son los derechos de las partes víctimas y ofendidos dentro del procedimiento penal. Una situación en particular que todos debemos de conocer para poder conducirnos y saber qué caminos podemos seguir ante la Fiscalía en caso de que lamentablemente seamos afectados por una comisión de un delito, lo cual pues es una situación que todos estamos expuestos a ellos y que desafortunadamente dentro de nuestra sociedad es algo que se encuentra a la alza y por lo tanto es importante que conozcas cuáles son tus derechos para que los puedas ejercer legalmente y puedas tener una correcta defensa de los mismos y a su vez un camino menos peregrinoso dentro de este sistema de justicia que impera actualmente en México. Primero que nada me gustaría hacer un paréntesis a qué se le considera víctima o ofendido dentro del procedimiento penal. La víctima o ofendido es la parte que recibe, la persona física o moral que recibe sobre su persona la afectación producida por la conducta delictiva, independientemente del delito que se esté cometiendo, llámese un fraude, robo, violencia familiar, despojo inmueble, lesiones, etcétera. A las personas que reciben esta conducta delictiva se les considera parte víctima y parte ofendida, dependiendo el grado con el que comparezcan dentro del juicio y la afectación que hayan recibido, si es una afectación directa a su integridad o una afectación a su patrimonio. Otra situación muy importante es que las víctimas del delito dentro de este sistema de justicia penal que impera en México cuentan con derechos que muchas veces la gente piensa que son derechos de menos valía que las personas que están siendo acusadas por la comisión de un delito, las personas que están siendo procesadas legalmente por la autoridad, y siempre existen tabús en el sentido de que no, pues siempre la parte acusada tiene más derechos o más concesiones que le da la ley que la parte afectada. Sin embargo, esta situación no es cierto. Hay un sistema de justicia actualmente que es un sistema garante de los derechos de las partes, de los derechos humanos, a garantizar el debido proceso, etcétera. Sin embargo, el papel de la víctima cobra gran relevancia en este sistema de justicia, toda vez que tiene una participación activa dentro del procedimiento. ¿A qué le conocemos como participación activa? La víctima va a participar en todas las etapas del procedimiento. El derecho fundamental que tiene a recibir el pago de la reparación del daño integral sobre las consecuencias jurídicas que haya sufrido con motivo de la conducta delictiva. Y reparación del daño integral lo podemos conocer como una cuestión que cubra todos los aspectos o todas las cuestiones que hayan sido dañadas con motivo de la conducta delictiva. Vamos a poner un ejemplo: en el delito de violencia familiar, si la persona recibió, además de desafortunadamente golpes, recibió una afectación en su estado psicológico, la parte acusada o el agresor está obligado a garantizarle, a resarcirle los daños en materia psicológica para que pueda reencontrarse al estado en que se encontraba antes de la comisión delictiva. Otro de los derechos fundamentales, además de la reparación del daño integral con lo que cuentan las víctimas, es a que sean recibidas sus denuncias y que dentro del procedimiento sean tratados con dignidad y respeto por las autoridades. En particular, los fines del proceso penal en concreto es llegar al esclarecimiento de los hechos. Por lo tanto, una vez que la víctima o ofendido presenta su denuncia, el Ministerio Público está obligado a iniciar la investigación correspondiente para que se pueda arribar al esclarecimiento de los hechos y que a su vez se realice el ejercicio de la acción penal y la víctima pueda tener una tutela en sus derechos en cuanto al tema de la reparación del daño. Otro de los derechos con los que cuenta importantes es a que sea asistida por un abogado dentro de todo el procedimiento. Ahora, si la parte víctima no puede o no está en condiciones de pagar a un abogado particular que la represente dentro del juicio, el Estado tiene la facultad y tiene la obligación de proporcionarle a un asesor jurídico público. Este asesor jurídico público va a representar los derechos de las víctimas dentro del procedimiento, independientemente de que no le esté realizando el pago de algún honorario.
toda vez que el Estado cuenta con instituciones públicas gubernamentales para garantizar esta concesión de derechos a las víctimas. Otra situación muy importante también es que las víctimas pueden acceder a medidas cautelares, providencias precautorias, medidas de protección y de emergencia para garantizar lo más importante, su seguridad, su patrimonio, sus bienes, etcétera. Esta situación es importante que la conozcan, toda vez que dentro del sistema de justicia penal en México hay concesiones que les dan a las víctimas, que lo reconoce así nuestra propia Constitución, en particular el artículo 20, apartado C, el artículo 109 del Código Nacional de Procedimientos Penales y la Ley General de Víctimas, conceden concesiones a las víctimas en el sentido de que pueden pedirle a la autoridad, incluso antes de que se termine el juicio, que le restituyan sus derechos de forma anticipada. ¿Qué quiere decir? Que si fueron víctimas del delito de despojo de inmueble y ustedes quieren recuperar, ustedes como partes agraviadas, partes afectadas, quieren recuperar la posesión de su terreno, que pues es lo más importante, privilegiar que le restituyan su derecho de posesión del terreno, no tienen que esperarse a que se dicte una sentencia y que concluya todo el juicio como lo marca la ley, sino que pueden pedirle a la autoridad que realice una restitución de derechos de manera anticipada. Esta restitución de derechos está contemplada por el artículo 111 del Código Nacional de Procedimientos Penales y privilegia a las víctimas, en caso de que las condiciones así lo establezcan, que se les pueda resarcir su derecho hasta antes de como se encontraba después de la comisión del delito. Es una situación importante que la conozcan. Otro de los derechos es que pueden recibir atención médica y psicológica de carácter gratuito y de urgencia. Esta atención médica y psicológica se va a brindar por los organismos con los que cuenta el Estado o por los hospitales o dependencias con las que cuenta el Estado o con las que puede hacer un convenio para que las víctimas puedan tener una reparación del daño integral y que puedan ser atendidas de manera médica, de manera psicológica, de urgencia, en caso de que así lo requieran. Como lo conocemos y como lo mencioné, existen tabús en el sentido de que no se le da mayor valor a la parte acusada o que los protagonistas del procedimiento penal son el Estado y el acusado. Sin embargo, las víctimas tienen un papel muy importante dentro del procedimiento penal, toda vez que si ejecutas tus derechos de manera correcta, tienes una ventaja en las intervenciones del procedimiento penal, toda vez que se te van a recibir las pruebas con las que cuentes para poder garantizar la reparación del daño, así como para poder justificar la comisión de un delito. Se te va a dar asistencia legal por conducto de un abogado en caso de que no tengas para pagar uno, el Estado te va a proporcionar uno. Te van a dar medidas de protección, de seguridad, providencias precautorias para garantizar tu seguridad, tus bienes, tus valores y las cuestiones que hayan sido dañadas con motivo de la conducta delictiva. Vas a tener acceso a la carpeta de investigación y a estar informado tanto de la investigación como del desarrollo del proceso en cualquier momento. Es una facultad que tienen las víctimas para poder acudir ante las autoridades y que les informen cuál es el estatus de su procedimiento. Otra situación es que tienen acceso a una defensa efectiva dentro del procedimiento. ¿Qué quiere decir? Que tienen acceso a interponer recursos, a solicitar desahogo de pruebas, a inconformarse en contra de las resoluciones, ya sea una resolución ministerial que emita el Ministerio Público o una resolución judicial que ponga fin al procedimiento o en su caso que les afecte a sus derechos. Tienen acceso a una restitución de derechos para que puedan resarcir los daños que fueron ocasionados con motivo de la conducta delictiva. Una situación muy importante para que todos lo conozcan, los hagan valer los derechos, que se genere y se fomente la cultura de denuncia, que muchas veces las partes piensan que va a ser un peregrinar, que va a ser una situación complicada el hecho de acudir a un juicio o a un procedimiento. Sin embargo, si tú conoces este tipo de derechos, vas a saber cómo saberlos ejercer y lo más importante, que se puedan hacer valer tus derechos y que tengas acceso a una reparación del daño integral y que te resarzan todos los daños que fueron ocasionados con motivo de la conducta delictiva. Eso es muy importante, la reparación del daño, porque Así mucha es. gente,
llegan a solucionar, pero no está esta parte donde reparan el daño con apoyo psicológico, con apoyo económico, entre otros. Así es, incluso incluye la reparación del daño integral, incluye aspectos en el sentido de que se tiene que reparar el daño psicológico, el daño económico que se haya ocasionado, los daños y perjuicios que haya sufrido la víctima con motivo de la conducta delictiva. Vamos a poner un ejemplo de un asunto de unas lesiones, de un accidente vial en el cual la víctima sufrió una afectación en su pierna o en su brazo que le impide trabajar. Está obligado la parte acusada a poderle garantizar esa reparación del daño. Qué mejor contando con el apoyo de Sindemex Abogados. ¿Dónde podemos encontrarlos? Claro que sí, con mucho gusto. Nuestras redes sociales son Sindemex Abogados. En ellas nos pueden encontrar Facebook, TikTok, Instagram. Ahí nos pueden dejar todas sus dudas, toda su información que requieran. Nuestro número telefónico es 81 83 42 49 60. Y recuerden que contamos con asesoría legal gratuita, cortesía de Gamavisión, de sus empresas filiales y cortesía de nuestra firma Sindemex Abogados, para que todas las personas que así lo requieran y lo necesiten puedan acudir con nosotros, y un abogado especialista en la materia les va a brindar la orientación que necesitan y poder proteger sus derechos. Este servicio comprende todas las materias del derecho y con todas las recursos, insumos con los que cuenta nuestra oficina. Muchas gracias, Clemente. Un placer. Gracias. Bien, seguimos con más información. Gracias a Sindemex Abogados, que nos acompañan como cada martes.